Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Elizabeth Bathory, Drácula en femenino. La fecha 25 de diciembre de 1610. El lugar, el castillo de Sechte, una imponente fortaleza sobre una colina en la Alta Hungría, entonces parte del Principado de Transilvania y hoy perteneciente a Eslovaquia. En los subterráneos del castillo, una mujer de 50 años se entrega a una orgía de sangre y dolor. Juntos con sus 3 esperpénticos ayudantes, mutila, quema y desangra a 3 jóvenes, prácticamente niñas, y luego se revuelca hasta cubrirse completamente con su sangre. La condesa Erzsébet Báthory, miembro de la más rancia aristocracia húngara, ha encontrado placer en estas crueles diversiones desde hace 30 años. Su condición de nobleza, el prestigio del que goza entre la aristocracia húngara como una dama culta y refinada, y sus vínculos con personajes cercanos al rey Matías II, hacen que se sienta intocable. Se equivoca. 4 días después de los acontecimientos narrados, la escena de tan terribles crímenes será descubierta por las autoridades y la condesa detenida. Erzsébet Báthory ha sido llamada la Condesa Sangrienta. Se ha dicho de ella que es la auténtica Drácula, por su práctica de beber la sangre de sus víctimas. De hecho, sus crímenes inspiraron algunos de los pasajes de la célebre novela de Bram Stoker. Pero, ¿qué tanto de la historia que envuelve a esta peculiar dama es parte de la leyenda y cuánto de ella realidad? Vale la pena adentrarnos en su historia para luego separar la verdad histórica del mito. La condesa Erzsébet Báthory nació el 7 de junio de 1560 en una Hungría en decadencia, una Hungría que lucha por sobrevivir a la invasión turca. Apenas a mediados del siglo anterior, el reino había llegado a su máxima expresión bajo el reinado de Matías Corvino, que además había convertido su corte en una de las más cultas, refinadas y lujosas del Renacimiento. Pero tras la muerte de este soberano, el periodo de esplendor había dado paso a otro de decadencia. Y eso gracias al avance del Imperio Otomano, que se había anexado territorios del centro y sur del reino hasta llegar a tomar la ciudad de Buda, lado occidental de la actual Budapest, esto en 1541. Por su parte, el Imperio Austriaco había conquistado la zona occidental de Hungría, y solo la parte oriental, convertida en el Principado de Transilvania, sobrevivía de forma independiente. Dividida en 3 zonas, una de ellas en manos turcas, las 2 regiones cristianas, el reino de Hungría bajo el gobierno de los Habsburgo y el Principado de Transilvania, se mantenían en pie de guerra contra los invasores turcos. La población, pobres y ricos, se había acostumbrado a la violencia y a la muerte. Los nobles habían cambiado las refinadas y cultas cortes renacentistas de la época de Matías Corvino por el campo de batalla. Y los campesinos realizaban sus labores conscientes de que en cualquier momento podía aparecer el enemigo otomano para arrasar sus campos, asesinarlos de formas crueles o hacerlos esclavos. En este ambiente crece la condesa Erzsébet en el seno de una opulenta familia emparentada con los príncipes de Transilvania y con la monarquía polaca. Su elevada cuna amerita una alianza matrimonial con otra de las casas aristocráticas más prominentes del reino, y a los 10 años la prometen con el conde Ferenc Nadasdy, que entonces contaba 15 años, y cuya familia era una de las más ricas y cultas del país. Su padre había estudiado en la Universidad de Graz y Bolonia y había financiado la primera gramática en lengua húngara en 1537.
La familia recibía en su casa a intelectuales y artistas. Sin embargo, Ferenc se inclinará más por la guerra que por la cultura. Marchará a la corte antes de su matrimonio y regresará convertido en capitán leal a los reyes húngaros Habsburgo, Maximiliano II, y luego a su hijo Rodolfo II. Mientras tanto, la joven prometida se cría en el castillo del novio, en Sarbaj. La historia cuenta que bajo la tutoría dura y hasta cruel de su suegra Orsolya, esto equivale a Úrsula, ahí Erzsébet adquirió la refinada cultura y la elegancia y el trato que le granjearía la admiración de la aristocracia, pero también el odio hacia la madre de su prometido, que sería quizá el germen de su crueldad. Pero este episodio es en realidad producto de la leyenda, ya que la anciana señora ya no vivía para cuando Erzsébet llegó al castillo. Lo que sí se sabe es que la joven sí recibió la educación de una aristócrata calvinista: latín, griego, religión y la preparación para convertirse en la administradora de las numerosas propiedades y negocios de su marido, mientras éste se ausentaba para ir a las guerras y escaramuzas contra los turcos. Finalmente, en 1574, Ferenc y Erzsébet contraen matrimonio, y el novio regala a su esposa el castillo de Sejte. En medio de las idas y venidas entre el campo de batalla y el hogar, la pareja engendra 3 hijos: Ana, Catalín y Pal, el heredero. Se dice que la condesa Báthory poseía una personalidad narcisista que rayaba en lo patológico. Hambrienta de admiración y halagos, pasaba largas horas frente al espejo y, no conforme con el resultado, se cambiaba al día hasta 6 o 7 veces el atuendo completo, peinado incluido. No admitía críticas y no toleraba la lozanía de mujeres más jóvenes que ella, incluidas sus hijas. Su excesiva vanidad iba de la mano con su crueldad, pues sus doncellas pagaban cualquier insignificante error con castigos excesivos. La crueldad era un signo de los tiempos, y los castigos a los sirvientes eran comunes en la aristocracia. Incluso Ferenc, que debido a su crueldad contra los turcos en la guerra de los 15 años, se ganó el sobrenombre de el Caballero Negro de Hungría, y él enseñó a su mujer un método para castigar a los criados, que consistía en introducir bajo sus uñas papeles empapados en aceite y prenderles fuego. Este tipo de acciones eran socialmente aceptadas, siempre que se llevaran a cabo de forma discreta. Pero la crueldad de la condesa sí iba mucho más allá. Se dice que era habitual encontrar a alguna joven sirvienta en el bosque atada a un tronco, desnuda y con la piel untada de miel para que las hormigas y otros insectos se la comieran, poco a poco. Al parecer, su marido estaba al tanto de sus prácticas, pero miraba hacia otro lado. Y no es extraño. Acostumbrado a ver crueldades peores en la guerra, en los periodos de paz seguramente prefería que no le importunaran con asuntos domésticos. Mientras la condesa administraba la hacienda de la familia y ejercía su poder con crueldad, el conde incrementaba la fortuna familiar con el botín obtenido en las guerras, mismo que enviaba periódicamente a casa. Se dice que su fortuna llegó a ser tal que los Habsburgo le pidieron un préstamo sustancioso para financiar sus ejércitos. En 1604, Ferenc Nadasdy muere a los 49 años, dejando a su viuda con una considerable fortuna, que incluye varios castillos y un palacio en Viena, y dejándole al heredero, Pal, aún en su vientre. Consciente de su próxima muerte, el conde escribe a Georgi Turso, amigo de la corte, y le pide que cuide de su familia. No sabe Turso el paquete que le han dejado. Ya desde 1602 corren rumores sobre la muerte de jóvenes mujeres en el entorno de la condesa Báthory, pero estos se hacen más habituales a partir de que se convierte en viuda. Particularmente en el castillo de Sejte, residencia habitual de la condesa tras la muerte de su marido, desaparecen cocineras y criadas, todas ellas con características físicas que encajan en un patrón. Muy jóvenes, muchas veces no sobrepasan los 10 años, rubias, altas y atractivas. Los rumores hablan de que la condesa sufre ataques de histeria cuando algo la contraría, y ello desencadena una sed de sangre que solo calma cuando tortura y mata a sus víctimas. Jóvenes de clase baja
que atrae al castillo como parte del servicio doméstico. Para ello, cuenta con un séquito de extraños personajes. Un enano jorobado de nombre Janos Ujbari Fixó, Ilonajó, que fuera ama de cría de los hijos de la condesa, y Dorotea Centes, una mujer con fama de bruja y la más sádica de los tres. Estos siniestros ayudantes se encargan de reclutar a las candidatas, convenciendo a sus padres de que las dejen trabajar en alguno de los castillos de la noble, de donde no vuelven a salir con vida. Ahí, la condesa Bathory en persona o a través de sus asistentes les aplica torturas como quemar con un atizador al rojo vivo diferentes partes de su cuerpo, arrancarles la carne a veces a mordiscos, clavarles alfileres bajo las uñas y por todo el cuerpo o sumergirles en agua helada hasta que matarlas, entre otras lindezas. Incluso lleva en su carruaje un maletín con instrumentos de tortura por si en sus viajes sufre uno de estos ataques de sadismo y que pueda desahogarse con alguna víctima dentro del mismo carruaje. Pero el colmo de su patológica conducta son sus baños de sangre. Según cuenta la leyenda, un día de que Erzsébet se enfurece con su peluquera por no hacer bien su trabajo, la abofetea y unas gotas de sangre manchan el dorso de la mano de la condesa. Esta cree ver que su piel es más blanca y lozana ahí donde la tocó el caliente líquido. En ese momento empieza a obsesionarse con recolectar la sangre de sus víctimas para bañarse en ella e incluso beberla. Pero tienen que ser mujeres que cubran un estándar de belleza para que dé resultado. Se dice que Bathory lleva una relación pormenorizada de las chicas donde anota su nombre y rasgos físicos. Así, a las torturas ya conocidas se suma el cortarle las venas a cuchilladas o a tijeretazos para desangrarlas. Incluso se cuenta que entre los aparatos de tortura se encuentra un ingenioso mecanismo con forma de mujer conocido como la doncella de hierro. La víctima se para enfrente de este maniquí de tamaño natural y es aprisionada por los brazos de la doncella, de cuyo pecho salen puñales que atraviesan a quien sufre el mortal abrazo, mientras su sangre es conducida a través de unas cañerías hasta un recipiente en la parte baja. Con el paso del tiempo y de la edad, la sangre parece no dar resultado para mantener la juventud de la condesa, y una de sus ayudantes le sugiere que eso se debe a que la sangre es de mala calidad, debido a la condición social de las jóvenes. Hace falta que la sangre sea azul. Es entonces que Erzsébet comete el error que la llevará a ser descubierta. Empezará a matar a jóvenes de cuna noble. Debido a su fama de mujer culta y refinada, los nobles la mandan a sus hijas a educarse con la condesa, y ella se rodea de un grupo de jovencitas hijas de propietarios rurales de origen noble, a quienes les enseña reglas de etiqueta y las bases para moverse en la corte vienesa. Pero no se había atrevido a tocarlas hasta ese momento. Cuando las desapariciones de sus pupilas comienzan, la Bathory pretexta enfermedades para explicar su muerte. Pero cuando alguno de los padres llegó a reclamar el cadáver, cambió la versión por suicidio para no entregar el cuerpo. A principios de 1610, la suerte cambia para la condesa. El nuevo párroco de Sechte hace llegar una carta al entonces regente de Hungría y futuro emperador de Austria, el rey Matías II, donde le comunica el descubrimiento de 9 cadáveres con símbolos de dentelladas y mutilaciones en las catacumbas que llevan del castillo a la capilla. Anteriormente había habido rumores sobre desapariciones de sirvientas, pero el rey las había ignorado. Sin embargo, para este momento ya hay denuncias de desapariciones de jóvenes de la nobleza, por lo que decide intervenir. Encarga una investigación a su conde palatino, que no es otro que Gheorghi Thurzó, el noble al que Ferenc Nadasdy había encomendado a su familia, y que según algunas versiones era primo político de Erzsébet y un antiguo amante. El noble se niega a creer en los rumores que culpan a la dama, pero haciendo algunas indagaciones se desatan los testimonios de la gente que se había callado por temor. Y entre los testigos se encuentra el tutor del joven Pal, el hijo de la condesa. Para interrogar a la dama de forma discreta, Thurzó propone al rey que durante su viaje hacia Preburgo, capital de la Alta Hungría,
a donde se dirige para sesionar con el parlamento, el séquito haga una parada en el castillo de Sechte. Era diciembre de 1610. La condesa, avisada previamente de la visita, prepara habitaciones y un banquete para agasajar a sus invitados la noche de Navidad. Según la leyenda, la condesa envenenó la tarta que iba a servir de postre para acabar con los invitados. Pero ni Turzó ni el rey probaron el dulce envenenado, que sí mató a otros miembros del séquito. El monarca no se entera de esto porque sale de madrugada del castillo. Pero Turzó se queda para interrogar a la condesa Bathory sobre la muerte de las 9 jóvenes y el envenenamiento de varios miembros del séquito. Bathory explica con la mayor calma que las jóvenes habían contraído una enfermedad muy contagiosa y que se habían enterrado de forma discreta para no asustar a la población. Sobre el veneno en la tarta, argumenta algo sobre ingredientes en mal estado. Turzó se marcha sin obtener pruebas ni una confesión. Pero le preocupa terminar con el asunto de una vez por todas para satisfacer los deseos del rey y preservar el buen nombre de la familia. Así que una vez llegado a la capital, convoca una reunión a los maridos de las 2 hijas de Ersebet y al tutor de Pal, y acuerda con ellos encerrar a la condesa en un convento. Turzó regresa a Sechte el 29 de diciembre con un regimiento de soldados y los yernos de Bathory y el tutor de Pal. En las mazmorras del castillo encuentran el escenario de la última orgía de la condesa sangrienta, incluyendo los cadáveres de sus víctimas y otra joven moribunda. Ersebet no pone resistencia al arresto, pero no admite ni admitirá nunca su culpabilidad. La condesa Bathory no recibió el castigo que merecía, esto es, la muerte por la hoguera, la horca o por decapitación. Nunca se la enjuició, de hecho. Su origen noble, la intervención de sus hijos y yernos, y la necesidad de mantener la imagen de Hungría intacta hacen que se libre de la muerte, pero no de la prisión perpetua. Sin embargo, dado lo terrible de sus crímenes, se desecha la idea del convento y se decide emparedarla viva en una habitación de su palacio, en donde se tapían puertas y ventanas, negándosele así toda fuente de luz. Y solo se deja un hueco para la ventilación y para pasarle el alimento. En estas duras condiciones, la condesa Bathory vive hasta el 21 de agosto de 1614. Tenía 54 años. Sus cómplices sí pagaron con su vida sus implicaciones en los crímenes. Ilona Ho y Dorothea Centes fueron condenadas a la hoguera. El enano jorobado fue decapitado. Aunque la leyenda habla de 610 nombres anotados en la lista, tan solo de las mujeres que la condesa había desangrado, sin contar aquellas que murieron de hambre, encerradas en jaulas esperando su turno en las mazmorras del castillo. En los juicios, los sirvientes solo confesaron haber asesinado a 80 mujeres. El número de víctimas es en sí un enigma, como lo son hasta la fecha muchos de los episodios que conforman esta historia. Y es que los académicos empezaron a interesarse en este personaje hasta la década de 1980. Antes de esa fecha, la condesa Bathory era un personaje de leyenda que inició en los albores del romanticismo en 1760, cuando Laszlo Turoczi, un jesuita, escribió su biografía a partir del descubrimiento de las transcripciones del juicio de los sirvientes. Fue él quien agregó lo de los supuestos baños de sangre de la condesa para preservar su belleza. Todo fue empezar. A partir de ahí, la historia se repitió con nuevos agregados de sadismo y crueldad. Incluso en el siglo XX, escritoras surrealistas como Valentín Penrose o Alexandra Pizarnik alimentaron el mito de la condesa sangrienta. En la década de 1990, aparecieron especialistas en diversos campos que buscaron reivindicar la figura de Erzsébet Báthory, argumentando que fue víctima de una conspiración debida a su sexo, a su elevada posición que amenazaba el poder de la corona e incluso a su poder económico sobre la casa Habsburgo debido al compromiso de pago que estos adquirieron con Ferenc hacía tiempo. Lo que es un hecho es que la revisión histórica del personaje no sirve para refutar sus crímenes y declararla inocente,
pero sí para desechar muchos de los elementos míticos de la historia y para ponerla en el contexto de una época marcada por una violencia normalizada y por un aparato de justicia que privilegiaba a los que, como Erseben Bathory, habían nacido en cuna de oro. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Y dentro de nuestra página de Instagram podrán enterarse de los cursos que damos en línea sobre temas de historia e historia del arte. Muchas gracias. Y Georgi Turso. Georgie, tu siempre vuelve.